sustituye el valor de x por u, que es igual a g de x, ¿va? Entonces, ¿cuánto vale la derivada de f de x? O sea, f' de x. Pues muy sencillo, ¿cuánto vale, Dylan? Coseno. ¿Coseno de quién? Todo eso. De 4x y ya. No, de 8x cúbica, ¿no? Más 8x más 4. No. Fíjate, de hecho esto también es una composición de funciones. Ah, es cierto, de f de x, ¿no? O sea, solamente viendo f de x, se puede ver como una composición de funciones. Solo f de x. Pero acá f de x, ¿cuánto es la derivada? A ver, dile. Si es coseno de 4x. Pero le falta algo. Ah, por 4. Digo 4 coseno de 4x. Exacto. ¿Va? Entonces, teniendo eso, bueno, esa es la derivada de f de x. Ahora, si yo te digo, evalúa la derivada de f de x en x igual a g de x, pues ¿qué haces, Dylan? X igual a g. Sustituyes, ¿no? Cuando te digo evalúa es sustituye el valor. ¿Va? Entonces, si tú quieres sustituir, pues va a quedar 4 coseno de quién. Coseno de g de x, ¿no? Coseno de, o sea, tienes que sustituir Coseno la de x por 4 de g, coseno de por g de x. 4 por G de x. g de x, ¿no? Que es todo eso que está ahí bien feo. Pero pues hay que ponerlo. O sea, va a ser va a ser 8x cúbica, ya sustituyendo, más 8x Más 4. más 4. ¿Estás de acuerdo, Dylan? Sí. Va. Esto es la derivada de f de u respecto a u. ¿Va? Ahora vamos con la otra parte, que es de u respecto a dx. ¿Quién es u? Es g de x, ¿no? La derivada de g de x respecto a x, ¿no? Esto es sencilla. ¿Cuánto es la derivada de g de x respecto a x? Este es g de x. Sería 6x cuadrado. 6x cuadrada Más 2. más 2, nada más, ¿no? Entonces lo que te dice la fórmula es que la derivada de esa composición de funciones de f g de x respecto a x es igual a 6x cuadrada más 2 ¿por quién, Dylan? Por 4 F de x 4 por coseno coseno de n de 8x cúbica, ¿no? de 8x cúbica Más 8x más 4. ¿va? Esto sería la derivada. ¿Va, Dylan? Sí. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, vamos a hacer, esta era nuestra composición, ¿no? Original. Sí. A ver, vamos a derivarla. Primero te quedaría el coseno de 8x, bla, 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 ¿no? Más 8x más 4, ¿va? Luego, ¿qué haces, Dylan? Pues derivas lo de adentro. Dentro. Multiplicas, ¿cuánto te da eso? Te da 24 X x cuadrada cuadrada más 8. más 8.
¿Es lo mismo que está acá, Dylan? No. A No, no ver, lo veo. desarrolla. El, el del coseno sí está Ah, bien, sí, ¿no? sí está bien. Nada más que este 4 multiplica este 6 y este 2 de acá, entonces sí, sí es lo mismo, ¿ves, Dylan? Ujú, sí. Entonces eso es lo que siempre se hace, ¿va? Ok. Entonces, ¿cuál se te hace más fácil, Dylan? Esta ya es como que ya dominas, yo creo que si dominas esto de acá. Ujú. Pues vamos a empezar Pero con lo pues difícil. es más formalismo, ¿no? Más notación y pues no sé tú cómo te parezca, si te confunde o no eso, Mm, ¿no? Me gusta más jugar con las mates. Va. Entonces, el chiste es de que pues practiques, Dylan. Va, Sí, sí, sí. va. ¿Qué otra? A ver, vamos a ver. Otra. F de X igual a, ¿qué te gusta? Fíjate, voy a poner una. 7. Y G de X igual a 4E a la 2X. ¿Va? ¿Quién es F compuesta por G? Vamos a decir. Ah, caray. ¿Qué, Dylan? Y me falta una X, ese 7, ¿no? No, es nada más la función F de X igual a 7. ¿Cómo es su gráfica? Una recta horizontal. Ujú. Una recta horizontal que aquí tiene un valor de 7, ¿no? Entonces sería 7 multiplicado por 4 la exponencial de 2x. Eso sería si tuviera un X aquí, ¿no? Entonces sería 7 nada más. Sí, nada más es 7, Dylan. Ese es un truco que siempre, bueno, un ejemplo que siempre pongo donde así como que dicen que hago, ¿no? ¿Estás poniendo atención? No, es que sí, o sea, aunque pongas atención, como no ves ningún X, entonces, pues dices, entonces, si no hago nada, ¿estará bien? ¿O qué Te hace, pongo, no? te hace dudar. Sí te hace dudar este problema. Pero es 7 nada más, Dylan. ¿Va? Ok. Y ahora, ¿quién es G compuesta por F de X? Entonces es 4 exponencial de 2 por 7. O sea, 14. Esto es 4 E a la 14, ¿no? 14. Ujú, Al final, E a la 14 va a ser un número, ujú. ¿no? Una constante. O sea, te pregunto, eh, por ejemplo, o sea, ¿cuál va a ser la gráfica de esta composición? Igual, una constante, que va a pasar por 4 E a la 14, ¿no? El número que sea, no sé cuál sea, pero va a quedar así. Ojo, entonces, ¿esta composición es qué? ¿Es variable o es constante? Constante. Es constante porque no depende de X. Esta de acá arriba es variable o constante. 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 Entonces, la derivada de cualquier constante es, ¿cuánto es, ¿Cero? Dylan? Cero. ¿Va? Ojo, ahí acuérdate. Entonces, pues, no tiene mucho caso. ¿Cómo se vería o cómo tú argumentarías que sería hacer usando la composición de funciones? Bueno, porque en uno de los términos, recuerda que la derivada de f compuesta por g, veámoslo así, respecto a x es la derivada de f de u respecto a u por du de x, ¿no? En este caso, si nosotros derivamos la función f de x, que es igual a 7, la derivada de una constante respecto a x, ¿cuánto va a ser? O respecto a u, es cero. Cero. Entonces, en el primer caso, esto valdría cero. Y lo que valga esto de acá,
pues ya no importa, porque lo que sea, lo que resulte multiplicado por cero, ¿cuánto va a ser? 0. Cero, ¿va? Ahí está una. Y por el otro lado, si ahora tú haces la derivada de g compuesta por f de x, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora u es igual a f de x, no a g de x, ¿no? La derivada de g de u respecto a u por la derivada de u respecto a x. En este caso, ojo, ahí como invertimos la posición, u va a ser igual a f de x, ¿de acuerdo? Bueno, lo mismo va a pasar. Cuando tú derives este término, va a ser la derivada de f de x respecto a x. Entonces, ¿esto cuánto va a valer, Dylan? Solo este término. 0. 0. Entonces, 0 por lo que resulte ser esto, te va a dar 0, ¿no? Al 0. multiplicarlo, Sí. ¿va? Entonces esto se va, bueno, este es el término que se va a 0, ¿va? Ok. Bueno, ¿qué otra escena? Hacer un ejemplo de qué es lo que podría pasar con la composición de funciones donde una es una constante, ¿va? Siguiente, a ver, f de x, ahora igual a mismo, y g de x igual a 2x quinta menos 3x cuadrada. ¿Sale? ¿Quién es la composición f compuesta por g de x? Mm, ahí voy. 4 exponencial Ujú. de 2 por 2x quinta menos 3x cuadrado. Va. Bueno, vamos a proceder con esta. ¿Quién es la derivada de f compuesta por g de x respecto a x? F de x sobre du por du sobre dx. Ujú. Vamos por pasos. ¿Quién es de f de u respecto a u? ¿A qué es igual, Dylan? Una función. Fíjate, esto, apréndetelo, Dylan, es la derivada de f de x respecto a x valuada en x igual a u igual a g. Esto apréndetelo, ¿va? ¿Va? Entonces, sabiendo eso, pues tú solamente lo primero que tienes que hacer es derivar f de x normalmente respecto a x. O sea, te queda 4. ¿Qué te queda, Dylan? A ver, de la derivada de... ¿Cuánto es? Es 8 exponencial de 2x. 8 por la exponencial de 2x. Vientos. ¿Va? Ahora, el siguiente paso es evaluarlo en x igual a u igual a g, ¿no? Entonces, ¿cuánto te da? 8 a la, ¿qué? Ahora 2. Ujú. 2 por a la g, ¿no? Es de ahí no está la g. 2x quinta. 2 por... 2x quinta Ujú, menos 3x cuadrado. ujú. Entonces, así queda, Dylan, ¿va? Ok. Ese es el primer término. Ahora vamos con el segundo. Du de x. Este es más sencillo porque no tienes que ser d, g de x, ¿no? O sea, lo normal. Ujú. Es igual a
¿Cuánto? 10x cuarta Ujú, menos 6x. menos 6x, ¿no? Entonces al final pues nada más sustituyes en esta de acá, ¿no? Entonces te va a quedar de... Vamos a sustituirlo ya acá, arriba. Te va a quedar esto es igual a 8 a la 2 por 2x quinta menos 3x cuadrada. Ujú. Y luego, ¿qué, Dylan? Opas. ¿Mandé? Porque x, ¿no? O sea, por 10x cuarta menos 6x. Ujú, exacto. Por 10x cuarta menos 6x. ¿Va? Esto sería el valor de la derivada. Ahora vamos a hacer la siguiente. G compuesta por f de x. ¿A qué es igual? Ok. 2 por no sé qué es. 4 exponencial de 2x. 2 por 4 exponencial de... 2x Ujú, menos menos 3 por menos 3 por 4 exponencial de 2x. a ver, falta ahí algo, Dylan. ¿Qué le A la falta ahí? quinta, perdón, a la quinta. Ajá, la quinta. ¿Va? Ajá. Luego, Luego, menos 3 por 4 exponencial a la 2x ujú, al cuadrado. a lo cuadrado. ¿Va? Ok. Entonces esto es igual a 2 por 4 a la quinta. ¿Cuánto es 4 a la quinta? Bueno, lo que sea, ¿cuánto es? 16. Ay, no quiero hacerlo. Ok. Vamos a 4. ponerlo así, ¿no? Por 4 a la quinta. 1024. ¿Cuánto? 1024. Por 2. 2048. 2048. A la que dila. Exponencias se suman, ¿no? 2x más 5. No, También es 2 a... No, también es 2 a la quinta. no, Dylan. O sea, nada más es 2x. No, o sea, cuando tú tienes, por ejemplo, ahí, tienes a la x a la quinta, ¿no? Ujú. Entonces, lo que esto es a la x por a la x por a la x por a la x por a la x, ¿no? 5 veces. ¿Qué pasa cuando tú multiplicas términos con con la misma Suman los base? exponentes. ¿Sí qué? Suman los exponentes. Entonces, x más x más x más x, ¿cuánto es? 5x, ¿no? 5x. Entonces, lo Eso que va a sería pasar es que se va a sumar 10, ¿no? Multiplicar, ¿no? multiplicar, 10x. ¿va? Ujú. Ok. Luego menos 3 por 16 16.
¿Y 6 por 3 cuánto es? 48. Menos 48, ¿qué? Exponencial de 4x. De 4x, ¿va? Esa es la función. Bueno, entonces, ¿cuál sería la derivada de g compuesta por f de x respecto a x? Es la derivada de g de u respecto a u por la derivada de u respecto a x. Vamos a sacar el primer término de g de u respecto a u. ¿Esto a qué es igual, Dylan? Esto es igual a la derivada Ajá. de g de GU x de GX respecto a respecto a x X. valuada en x igual a qué? Hola, ¿qué? A u A F, ¿no? F. igual a f. Entonces, ¿cuánto es la derivada de g de x? Es este. Sopas. F, ¿cuál era? ¿Cuánto? Ah, esa es la derivada, ¿verdad? Es 10x cuarta. ¿Dónde está la función, Dylan? Es que no la veo. La estoy deduciendo, de hecho, de la compuesta de de función de x, que dice que es 2 exponencial de a la quinta. Me imagino que es 2x quinta menos 3x cuadrado. Entonces la derivada es 10x cuarta menos 6x. Ah, pues es el ejemplo que estamos trabajando, ¿no? Ajá, 10x cuarta menos 6x. 6x. Pero hay que evaluarla en x igual F. a u igual Au, a f. ¿Esto a qué es igual? a 10 por 4 exponencial de 2x a la cuarta. Sí, ¿no? Ajá, Menos menos 6 6 por por 4 exponencial de 2x. nada más, ¿verdad? Ey, Bien, entonces este es nuestro primer término, ¿no? Y el siguiente es la derivada de u respecto a x, que es igual a la derivada de f de x respecto a x. x. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da esto, Dylan? La derivada de f de x, el exponencial, ¿no? Ujú. 2x era, es 8 exponencial de 2. Y ya, ¿no? Ujú. Entonces, ¿quién es la derivada de g compuesta por f de x respecto a x? Es que, Dylan. Es que, ¿verdad? La derivada de g es 10, ¿no? 10 Ujú. por 8 exponencial 2x. No, a ver, recuerda que esta es la que está aquí es la ecuación, ¿no? Ajá. Entonces, por un lado obtuvimos esto y por otro lado obtuvimos esto. Esto, lo que está aquí arriba, esto que está subrayado, Ujú. viene de aquí. Sí. Ujú. Y este de acá resultó ser esto. Entonces dice aquí que es un producto, ¿no? Ok, es 10 por 4 exponencial de 2x Ujú. a la cuarta menos 6. Sí, no, menos 6 por 4 exponencial de 2x
Ujú. por 8 exponencial de Todo esto, 2x. ¿no? Ajá, todo eso. Ujú. Por 8 exponencial de 2x. Así es. Bueno, ¿qué hay que hacer aquí, Dylan? Sacar la comprobación. Pues va a estar medio difícil, ¿no? Sí. Mm, ¿Dónde tenemos la función original, Dylan? Hasta allá. Es esta que está aquí, ¿no? Ujú. Bueno, esta sí es fácil derivarla, ¿no? Bueno, pero ahorita lo hacemos. A ver, aquí nada más hay que hacer este producto. A ver, es 4 a la cuarta, ¿cuánto es, Dylan? 256. O sea, hace 2560. A la 8x 8x. Ujú. menos 16. Ah, pero mira, acá hay un 8. Pero primero se realiza lo de adentro, ¿no? Y después lo Ah, multiplicamos por no, lo de sí, afuera. sí, vamos a verlo adentro. Menos, ¿cuánto? 24x exponencial de 2x. Ujú. Por, Ujú. Exponencial de 2x. ¿va? Ujú. Entonces ahora hay que resolver esto. Ok. Entonces 8 por 2560. ¿Cuánto? 20.480. ¿Así? Ujú. Exponencial de 10x menos 192. 192 exponencial. 92. Sí, Ok, sí. exponencial de 4x. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenía que dar, ¿no? ¿Cuál era? Ah, es esta. Ajá. 20.000, sí, sí, 48. Entonces 20.048. 20.480, ¿qué? Exponencial de 10x, ¿no? Exponencial de 10x menos 192. Exponencial de 4x. entonces sí da, ¿no? ¿O no? Sí. 20.480. Ah, pues sí da, mira. Entonces, ¿estamos bien o no, Dylan? Sí. Sí. Así es, Dylan.
Ah, ya me dio sueño, Dylan. ¿A ti no? Ya somos dos. Y no he comido, más triste todavía. Sí, ya sé, hombre. No, ya vamos a acabar. Ya el último ejercicio. Voy a borrar todo. A ver. Bueno, entonces, ¿cómo ves, Dylan? ¿Cómo vas en eso de las derivadas de composiciones y todo eso? Creo que Mira, prácticamente. La versión difícil sí está. el punto de esto era de que conocieras la base de la regla de la cadena. Obviamente, mientras más rápido tú puedas hacer esas derivadas de funciones compuestas, y al final todo es compuesto, Dylan. O sea, si yo te pongo una función, o sea, y ni siquiera necesito decírtelo, sino que, por ejemplo, coseno de 4x ya es una función compuesta, porque está compuesta por una f de x, igual que es coseno de x, y otra que es g de x, igual a 4x, ¿va? Y esto podría pasar desapercibido como cualquier función, ¿no? Ujú. De hecho, si nosotros quisiéramos verlo, todas nuestras funciones están compuestas, como por decirlo, por funciones primitivas, que son estas, coseno de x. De hecho, esta también es una función compuesta, ¿no? Que al final estaría dada por una función, bueno, creo que ya no está, sí, ya no se puede descomponer más. Pero entonces, o sea, tendríamos que irnos a puro c de x, cosenos de x, alfa x, eh, logaritmo de x a la n, ¿no? Entonces así podríamos construir todas las funciones que se nos puedan ocurrir, haciendo las composiciones. Pero por ejemplo, esta coseno de 4x es muy sencilla, ¿no? Saca su derivada y te queda menos seno de quién, de la 4x por 4, ¿no? Acá afuera. Sí, cuatro. ¿Va? Y digo, no es necesario que agarres y digas, bueno, ¿quién es F y quién es G? Y luego hago la fórmula de la cadena y lo hago con U y luego sustituyo y evalúo. Y es un despapalle, ¿no? Sino que el chiste es de que tú, o sea, también veas esta parte, ¿no? De cómo hacerlo rápido. O sea, la base, la parte fácil, pero que entiendas lo que hay en el trasfondo. Eso es lo chido. O sea, no siempre vas a tener que irte por el camino difícil, sino que te vas por el fácil, pero ya conoces el difícil. ¿Va? Sí. Entonces, cuando yo te diga e a la 4x cúbica más 2x, se lo va a dar como una función normal, f de x. ¿Va? No te voy a decir Ujú. es la composición. Tú ya podrías luego discernir quién es la composición que forma esta función. Pero el punto es de que yo te diga la derivada. Ya tú sepas rápido, ¿cuál es la derivada? Ok. Sería 8x. 8x, ¿de dónde sale eso? Estoy dormido. Ah, es cierto. 4 4. exponencial. Es que no sé Mm, qué hace con ese más 2x. No sé si también se multiplica por el de afuera. pues esta sí. Fíjate, Dylan. Lo primero es que vas a la función principal, que es la exponencial. Cuando tú derivas la exponencial de lo que sea, te va a dar a lo que esté arriba, ¿no? Y Ujú. lo dejas exactamente igual, ¿no? Entonces llevas un avance. ¿Quién es tu argumento, tu argumento primero? Si es esto, lo que está aquí adentro, ¿va? Ajá. Entonces eso déjalo así, ¿no? Nada más localiza tu función y localiza tu argumento.
Entonces el argumento pues queda igual, ¿no? Porque es la propiedad de las exponenciales, que es 4x cúbica Ubica más más, 2x. más 2x. Luego vas a derivar tu argumento, que es este, respecto a x. ¿Cuánto es eso? Bueno, y lo 12. vas a multiplicar. 12x X cuadrada cuadrada más 2. más 2, ¿va? Y ya. Mm. Ojo, tienes que checar eso. ¿Cuál es la función principal y cuál es su argumento? O sea, bueno, y eso que todavía no hemos visto el producto, Dylan. ¿Te acuerdas cuál era la regla del producto? Bueno, pero esa era todavía un poco más fácil. O igual que esta. Por ejemplo, si te digo f de x igual a e coseno de 3x, esta sí está un poco más difícil. Esa tiene como dos argumentos, uno principal y otro secundario. ¿Qué es la función principal? La exponencial, ¿va? Entonces la derivada se va a quedar e a coseno de 3x. ¿Quién es tu argumento aquí, Dylan? Coseno, ¿no? Coseno de ¿Quién? 3x, ¿no? Coseno de 3x. Entonces ya derivaste tu función principal. Te da lo mismo. ¿Por qué? Porque es propiedad de la exponencial, ¿va? Luego derivas tu argumento. ¿Cuál es la derivada de coseno de 3x? Menos 100, menos seno. Menos Menos seno. 3 seno, ¿no? Menos 3. Ok, Seno de sí. 3x. 3 seno de 3x. Ujú. ¿Va? Esto, solamente esto, seno de 3x, proviene de la derivada de tu argumento. Y este 3, o sea, si cuando tú derivas seno de 3x, te das cuenta que ahora la función, por así decirlo, principal es el seno y tu argumento es 3x. 3x. Entonces tienes un argumento que lo vuelves a derivar y te da 3. 3. Entonces, si viste ahí, o sea, hasta ahí es, por eso lo que te decía es una composición donde hay dos argumentos. El primer argumento era coseno de 3x y el segundo era 3x, ¿va? Entonces Ok. multiplicas y multiplicas, ¿de acuerdo? Sí. Bien, entonces ya. Entonces esto sería el resultado. ¿Alguna duda? Mm, Practicar. Más que nada. Practica, Dylan. Mira, si quieres haz las composiciones que no hiciste, haz Sí. las composiciones y derívalas por los dos métodos, como se te haga más fácil. O sea, al final, esto, lo ideal es de que al final del día termines haciéndolo lo más rápido posible, ¿va? Por el método que es más fácil. Si quieres aventurarte por el método difícil, está bien. Chécalo, investigalo y de hecho te va a quedar hasta más claro ambos métodos, ¿va? Se complementan, pero es lo mismo, ¿va, Dylan? Ok, sí. Va que va, Dylan. Entonces, ¿no hay dudas? Ninguno, Charlie. Va, entonces, pues yo creo que ya nos vemos hasta mañana, Dylan. Una siesta.